Saludos amigos, bienvenidos a este episodio número 90 del podcast Las Cosas Como Son. Usted puede verlo en su versión de vídeo a través del fanpage Facebook Profesor Ángel Rosa, el canal YouTube también Profesor Ángel Rosa, o puede escucharlo por audio en cualquiera de las plataformas más utilizadas de audio podcasting que están hoy día en uso. Esta semana voy a referirme a un tema que ya hemos visitado en este podcast, pero requiere una revisita porque me parece que cambia un poco las lógicas del asunto del que se trata. El Tribunal de Apelaciones decidió en el día de miércoles la controversia que había incoado el Partido Victoria Ciudadana y el Partido Independentista Puertorriqueño contra la prohibición que existe en la ley electoral vigente de las candidaturas coligadas o las coaliciones políticas en Puerto Rico. Como ya habíamos discutido aquí, ambos partidos, en una muestra clara de que están, por lo menos en conversaciones concluyentes para unir fuerzas en las elecciones de 2024, ante el hecho de que cada uno por separado obtuvo cerca de un 15% en las elecciones de 2020, mientras que el partido que ganó la gobernación obtuvo el 32% y el partido que llegó en segundo lugar y ganó la legislatura obtuvo el 30%, 31% del voto, pues una colaboración política de fuerzas de esa magnitud podría producir otro tercio o cercano al tercio del electorado puertorriqueño. Por lo menos esa es la lógica para el planteamiento de una posible alianza. Y claro, hay varias maneras, la historia de Puerto Rico las recoge todas, de hacer este tipo de alianzas. Por ejemplo, estaría la primera que se utilizó en Puerto Rico por allá por el año de 1924, hace ya un siglo, que fue la unión del partido entonces dominante en Puerto Rico, Unión de Puerto Rico se llamaba, con el segundo partido, entonces segunda fuerza, el Partido Republicano. He dicho en la radio que el Partido Unión es el tatarabuelo del Partido Popular Democrático y el Partido Republicano es el tatarabuelo del Partido Nuevo Progresista, ¿no? Así que son más o menos las mismas fuerzas políticas que hoy dominan todavía el panorama electoral. Estos dos partidos en 1924 decidieron, por un acuerdo entre sus líderes máximos, don Antonio R. Barceló y don José Tou Soto, hacer una colaboración política que se compuso o se hizo disolviendo ambos partidos políticos y fundando una nueva colectividad a la que le llamaron la Alianza Puertorriqueña. Como se componía en realidad de dos fuerzas políticas que hasta entonces habían sido opuestas, pues lo que hubo fue una negociación anterior a la fundación de la alianza de que colaborarían al punto que, por ejemplo, la mitad de las candidaturas las tendría el Partido Unión de Puerto Rico, la otra mitad las tendría el Partido Republicano, cosa que convino a los republicanos que no llegaban, ¿verdad?, a la mitad de la fuerza electoral entonces. Y eso pues duró como una colectividad política sola, aunque compuesta de estos dos partidos, bajo la misma insignia, sin columnas separadas, en la misma columna en la papeleta electoral, en las elecciones de 1924 y de 1928, aunque por los ancestrales problemas y diferencias entre los unionistas y los republicanos, en 1929 se disolvió y crearon un problema de gobernabilidad, entonces la disolución de la alianza. En 1932, y me van a perdonar esta digresión histórica, pero me parece que es importante, ocurrió entonces la otra forma de alianza política que se ha utilizado en Puerto Rico, que fue que el Partido Republicano, luego de salir de la alianza con el Partido Liberal, se unió al Partido Socialista Puertorriqueño, que era un partido pequeño, tercera fuerza, representando fundamentalmente movimientos sindicales de la época, y fundaron un partido o una coalición política que se llamó la Coalición Republicano Socialista. Se llamó la coalición porque en vez de hacer como en la alianza puertorriqueña, el Partido Republicano y el Partido Socialista no compartieron la misma columna, ni se repartieron las candidaturas en partes iguales, sino que postularon la misma lista de candidaturas, pero bajo sus columnas separadas en la boleta electoral.
bajo la columna del Partido Republicano aparecía una lista de candidatos, bajo la columna del Partido Socialista aparecía la misma lista de candidatos. Y de hecho el resultado de aquella elección de 1932 fue que separadamente el Partido Republicano y el Partido Socialista no obtuvo más votos separadamente cada uno de ellos que lo que había sido la nueva versión del Partido Unión de Puerto Rico, que se llamó en esa elección el Partido Liberal Puertorriqueño. Pero como estaban coaligados y por lo tanto compartían la misma lista de candidatos, aunque en columnas separadas para no perder su franquicia, pues lograron el control de la legislatura y ganar la mayor parte de las alcaldías en Puerto Rico. Entonces, la coalición republicano-socialista se repitió nuevamente en las elecciones de 1936 y volvió a ganar nuevamente bajo la misma fórmula. Menos votos individualmente que el Partido Liberal, pero más votos que ningún partido al momento de unir sus fuerzas, ¿no? Ya luego de 1936 y que se disolviera o se debilitara el Partido Liberal, que se fundió dentro de un nuevo partido que se llamó Partido Popular Democrático, pues ya las coaliciones y las alianzas comenzaron a perder fuerza, pero todavía en la elección de 1940 participaron contra el Partido Popular dos coaliciones políticas. La coalición republicano-socialista, que había estado en el poder desde el 32, y una nueva compuesta del Partido Liberal y de unas disidencias de los republicanos y los socialistas, que se llamó la Unificación Puertorriqueña Tripartita. Y la Unificación Puertorriqueña Tripartita siguió existiendo por lo menos hasta la elección de 1948, aunque ninguna de ellas pudo realmente disputarle el poder al Partido Popular a partir de 1940, aunque valga hacer la aclaración que en el 40, como el Partido Popular no obtuvo la mayoría de los escaños en la Cámara de Representantes, aunque sí en el Senado, en la Cámara empataron los populares con la coalición republicana, fueron los tripartitas los que le prestaron sus votos al Partido Popular para que pudiera controlar la Cámara de Representantes desde 1941, y entonces por eso es que se considera que el Partido Popular ganó esa elección de 1940, pero fue en esa forma. Es decir que esto no es nuevo en la política puertorriqueña, aunque había estado, por así llamarlo, en hold, ¿verdad? Había estado suspendida el uso y la formación de coaliciones desde 1948 por lo menos, en que aunque no estaban prohibidas, ningún partido quiso realmente fundarlas. Eran los tiempos de la hegemonía del Partido Popular y luego de la alternancia del Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista hasta nuestros días. Se prohibió por ley en la enmienda electoral de 2011 que rigió las elecciones de 2012. Luego sobrevivió las enmiendas de 2015 que rigieron la elección de 2016 y la de 2020 también. Y es esa prohibición que existe desde 2012 o desde 2011 que Victoria Ciudadana y el Partido Independentista Puertorriqueño están disputando en términos de su validez constitucional frente a los derechos de libre asociación, el derecho al voto y el derecho de libre expresión. Y el planteamiento hecho por estos dos partidos es que el prohibir coaliciones limita los derechos de los ciudadanos al voto, a la libre asociación y a expresar como entiendan necesario su voluntad política, que puede incluir la formación de coaliciones o de alianzas políticas o de candidaturas, no toda la lista, sino una o dos, que vayan en coalición entre cualquier partido. Obviamente no tiene que suponer que es el Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista quien lo quiere hacer, porque están pidiendo, ¿verdad?, que se mire la constitucionalidad de la prohibición que no lo permite. Bueno, en su primera instancia, el pleito había sido desestimado por el Tribunal Superior o por el Tribunal de Primera Instancia, diciendo que la controversia no estaba madura, que no estaba ahí planteada el menoscabo de los derechos de ningún candidato ni de ningún partido, porque ningún candidato o partido ha anunciado hasta esta fecha la formación de una coalición o de una alianza. Así que los dos partidos, ante esa desestimación que no entró, valga la aclaración, en los méritos
de la controversia constitucional, sino que la atendió por un asunto técnico. No está maduro, no es justiciable, no hay nada planteado que pueda significar una violación sobre esto, por lo tanto no lo atiendo. Fueron en apelación al tribunal, que así se llama, de apelaciones de Puerto Rico, en una instancia intermedia entre el Tribunal Superior y el Tribunal Supremo, y plantearon nuevamente la controversia diciendo, mire, no es que no está madura, es que no importa si no está madura, la proximidad de las candidaturas es tal y es tan urgente que se atienda a esta posibilidad que no tendría manera de remediarse si se espera la radicación de las candidaturas, porque es un periodo solamente de un mes y no nos garantiza que los tribunales vayan a ver esta controversia a tiempo para cuando haya que erradicar las candidaturas. Ese fue el argumento principal de Victoria Ciudadana y del PIB para pedir que se revisara por el apelativo la controversia. El Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular, más el gobierno de Puerto Rico en control del Partido Nuevo Progresista, opuestos a la demanda, argumentaron, entre otras cosas, que permitir la coalición le daría ventajas indebidas a los partidos porque aparecerían sus candidatos más de una vez en la boleta electoral, porque además el organismo electoral que hoy existe funciona a base de comisionados de cada partido y por lo tanto tendrían 2 comisionados en una sola fórmula electoral versus los comisionados de los partidos que no estén en coalición, y plantearon por lo tanto que había un interés apremiante del Estado para garantizar igualdad de condiciones, de mantener la prohibición exigida por la ley desde 2011. Y además también plantearon lo que ha estado resuelto en la jurisprudencia estadounidense desde el año 1996, en el caso de Timmons versus Twin Cities, que el elector no está impedido de votar por esos candidatos, lo que está es impedido de votar por esos candidatos 2 veces o en 2 columnas diferentes, porque eso podría traer confusión, no claridad, etcétera. Pero que no se le violenta el derecho a ningún elector que quiera escoger a ese candidato, aunque tenga que mudarse de la columna del partido al que pertenece el elector a la hora de votar. El panel del Tribunal Apelativo por primera vez llevó a cabo vistas argumentativas, audiencia argumentativa, y le pidió a los abogados de cada parte que fueran preparados para discutir el contenido sustantivo de la controversia, lo que dio el indicio de que la querían resolver en derecho y no por asuntos técnicos. Y el miércoles 30 de agosto emitieron su sentencia en la que hacen 2 cosas. Primero, revocan el dictamen del Tribunal de Instancia que había despachado la controversia por no madura. Dicen, no, erra el Tribunal de Instancia, la controversia sí está madura y la vamos a ver, y no es frívola, la vamos a decidir en sus méritos. Eso trajo confusión en la prensa. Algunos de ellos hasta titularon que Victoria Ciudadana y el PIB habían tenido una victoria en los tribunales, cosa que no fue así, porque a renglón seguido el Tribunal Apelativo decidió en sus méritos la demanda en contra de la petición que hacía Victoria Ciudadana y el PIB y declaró válida y constitucional la prohibición que existe en la ley de las coaliciones o de las candidaturas coligadas. Así que revocó la desestimación de instancia y dijo, esto tiene méritos para verse, y en sus méritos decidió en contra de Victoria Ciudadana y del PIB. Ese es el resultado de esa sentencia emitida por el Tribunal Apelativo el 30 de agosto. ¿Qué dijo el tribunal? ¿Por qué lo desestimó? Bueno, es curioso porque los demandantes fueron y no han querido ir, y pienso yo que no irán, a reclamar el derecho de coalición bajo la constitucionalidad o los derechos garantizados en la Constitución de los Estados Unidos, a pesar de que los puertorriqueños somos ciudadanos de los Estados Unidos y podría, por lo tanto, verse la controversia a ese amparo. Porque, según ellos, y es yo creo que el consenso entre muchos de los juristas puertorriqueños, que la Constitución de Puerto Rico, al garantizar el derecho al voto, el derecho de libre asociación y el derecho de libre expresión, es de fractura, dicen ellos, más ancha, es más protectiva
de esos derechos de lo que es la Constitución de los Estados Unidos, escrita y ratificada hace más de 200 años. Y entonces, bueno, evitando tener que ir a la jurisdicción federal, fueron a la de aquí, lo que convierte este dictamen del apelativo casi ya en el último escalón para buscar una solución constitucional. Y entonces el tribunal apelativo dice, amparándose en jurisprudencia de los Estados Unidos, ¿no? Y en otra serie de análisis legal, primero, que no le compete a ellos juzgar la sabiduría de lo legislado, pero que lo legislado está dentro de las competencias del Poder Legislativo y por lo tanto no es realmente revocable. Es casi es la invocación de la cuestión política, pero sin hacerlo, ¿no? No queremos entrar en esa sabiduría, pero la legislatura puede hacerlo. Segundo, y ya para la materia constitucional, deciden de una manera tajante que no se violenta ningún derecho constitucional porque al justipreciar la importancia del derecho de libre asociación versus la importancia del derecho al voto, vale la pena considerar las cuestiones de claridad, de no confusión de los electores y de buena orientación y administración del proceso electoral que representa esa prohibición y que por lo tanto pesa más en el ánimo del tribunal eso que el abrir la interpretación de los derechos de libre asociación y del voto tan ampliamente que vaya a ir por encima de ese poder regulatorio que tiene el Estado sobre los procesos electorales. Y en tercer lugar, invocan la controversia original del caso estadounidense de Simmons y básicamente dicen, mire, es una controversia similar. Es más o menos parecido a lo que aquí está planteado y aunque con sus diferencias lo resolvemos de la misma manera. No pierden la oportunidad los candidatos, no pierden la oportunidad los electores de escoger a estos candidatos, sino que es simplemente un asunto administrativo del voto que está dentro del poder regulatorio del Estado. Bueno, con eso han decidido la materia constitucional, que ya no quedaría otro remedio para los partidos demandantes que ir al Tribunal Supremo en alzada y pedir una revisión por parte del Tribunal Supremo de la sentencia de apelaciones. Cosa que en mi opinión creo que no va a ocurrir. No que ellos no vayan a ir, puede que vayan. Puede que apelen la sentencia al Tribunal Supremo, pero apelándole al Tribunal Supremo creo que no variarían el dictamen del Tribunal de Apelaciones. En mi opinión que el Tribunal Supremo de Puerto Rico, compuesto por 6 jueces nombrados por gobernadores del PNP y por 2 jueces nombrados por gobernadores del Partido Popular, parte contraria de esta controversia en materia política como esta, va a decidir a favor de mantener las prohibiciones, igual que el panel del apelativo, también compuesto por jueces nombrados por los mismos partidos, ¿no? Entonces, acercándose ya la fecha de la erradicación de candidaturas, aquí tendrán que hacer un examen, tanto el Victoria Ciudadana como el PIB, ambos partidos, de cuál es el próximo paso, si vale la pena ir al Supremo para dejar planteado por lo menos el asunto como un tema de jurisprudencia cuando el Supremo lo decida, o si mejor no se juegan la carta del Supremo para no establecer una jurisprudencia de ese nivel y ya aceptan por bueno esto y comienzan a organizar cualquiera que vaya a ser su colaboración electoral para 2024 de manera informal, en las líneas de lo que sin duda tienen que haber estado ya considerando, porque era fácil prever que esta controversia se iba a decidir de esa forma por el tribunal. Yo creo que aquí hay varias lecciones que hay que repasar para ambos partidos y para sus seguidores con este dictamen. Primero, queda claro que los tribunales son organizaciones y son instituciones políticas, que los jueces tienen creencias políticas, que los jueces tienen formas políticas de entender las controversias de las que no se pueden separar y que los jueces también son productos del proceso político, cómo se les nombra, cómo se les escoge, cómo se les confirma. Y eso pues yo creo que no se puede negar. Y por eso siempre
en mis cursos de ciencia política, cuando he tratado el tema del estatus de Puerto Rico, o cuando he tratado materias de esta índole, les recalco a mis estudiantes, quizás con la libertad que me da el no ser abogado, que la política no es un proceso legal ni jurídico. La política es eso mismo, un proceso en el que se interpreta el poder del electorado expresado en las urnas. Eso es lo que se llama un proceso político. Y las controversias políticas, la mejor manera que tienen de resolverse es en el proceso político. Por lo tanto, ningún cambio político va a ocurrir y ni va a venir por variaciones a la legalidad. Eso casi nunca ocurre. Al contrario, las variaciones a la legalidad vienen como consecuencia de los cambios políticos. Y en ese sentido, me parece que es un mensaje claro para los políticos puertorriqueños que están repletos casi todos son abogados, ¿no? Y que yo creo que erran en esa visión extremadamente legal o legalista del proceso político. Y es un mensaje aún más claro para los seguidores de estos partidos incipientes que aspiran a través de esos instrumentos a cambiar las cosas en Puerto Rico. Porque nadie puede esperar que le hagan las cosas más fáciles. Al contrario, si se las pueden poner más difícil, si se las pueden endurecer para cerrarles espacio, eso es lo que van a hacer. Por eso está, aunque en otro tema, planteada una enmienda a la ley electoral que está apenas discutiéndose y todavía podría convertirse en ley, para obligar a los partidos pequeños a postular 3 candidatos por acumulación a la legislatura, Cámara y Senado, de manera que tengan que repartir su voto entre más candidatos y por lo tanto no puedan elegir representación como lograron todos en las elecciones de 2020. Entonces, eso es lo que va a pasar, es decir, los sistemas, especialmente los sistemas bipartidistas, se protegen, pero todos los sistemas de partidos se protegen cuando están en el uso del poder, y aquí estamos viendo la resistencia de los 2 partidos dominantes en Puerto Rico a abrir el campo de competencia. Lo vemos en los dictámenes judiciales y lo vemos en la legislación aprobada y en la legislación propuesta también. Y eso lo tienen que entender bien estas fuerzas políticas, porque la única manera legal de cambiar las cosas es votando, es ganándose el voto y apelando al voto ciudadano, de forma que lo que se propone se convierta en mandato político y por lo tanto se pueda legislar. Quitar la prohibición de las coaliciones, reducir, si es que se cambia, el requisito de postulaciones por acumulación y todas las demás cosas que tiene la ley electoral, a lo que estos partidos se han estado oponiendo. La única manera que tienen para lograrlo, cerrada la puerta judicial ya, es el voto. El ejercicio masivo del voto, lográndose, es un golpe de cambio a la voluntad legislativa, y el dominio político es lo que realmente consigue los cambios. Porque los partidos políticos dominantes se van a alimentar y van a intentar alimentarse de la inercia que produce el desinterés de los votantes en participar del proceso, que le da más oportunidad a ellos de seguirlo dominando. Es decir, hay que romper la inercia, hay que ganarse el voto y hay que producir poder político a través del voto, y entonces tendrán la manera de poder cambiar las circunstancias. Ese mensaje para mí es el más importante de todo este proceso, porque arranca un proceso de erradicación de candidaturas y al final de primarias y de elecciones generales, en el que el elector va a tener que considerar y tener muy presente que la única manera de cambiar las cosas políticamente es votando, no es litigando. Les agradezco como siempre su atención a este podcast y les invito para que la semana próxima me acompañen nuevamente en otro episodio de Las Cosas Como Son.